Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Zamudio. Sean bienvenidos todas y todas a este programa de Punto Universitario. Si quieres saber un poco más de lo que pasa en nuestra máxima casa de estudios, quédate con nosotros. Comenzamos. En esta ocasión vengo a platicarles sobre microorganismos. Los microorganismos, para quienes no lo saben, son aquellos grupos que nosotros no alcanzamos a ver a simple vista. Para poderlos visualizar necesitamos la ayuda de un microscopio y esto nos permite verlos. Dentro de los microorganismos vamos a encontrar diferentes grupos, diferentes formas. Algunos son redonditos como cocos, otros son larguitos, otros pueden ser más aplastaditos. Entonces hay una amplia diversidad de formas. Así como podemos encontrar diferentes morfologías de animales, pues también, o grupos o seres vivos de los que sí alcanzamos a ver, de aquellos que no alcanzamos a ver, pues sucede lo mismo. Tenemos una diversidad amplia. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? Es muchísima. En particular ahorita voy a hablar de unos que es el grupo de las bacterias. Ellos son de los primeros organismos que habitaron la Tierra. Son los responsables de que podamos tener una atmósfera como ahora, con oxígeno, porque fueron los primeros grupos fotosintetizadores. Si nosotros hablamos de fotosíntesis, generalmente pensamos en las plantas, en las algas, pero no en las bacterias, y resulta que son ellas quienes fueron los primeros grupos que fotosintetizaron. Y ya después lo hicieron los otros grupos como las plantas y las algas debido a un proceso de endosimbiosis evolutivo que posteriormente seguramente podrán conocer o saber porque es un tema más complejito, ¿no? Pero bueno, es importante que se queden con esta idea, que las bacterias pueden fotosintetizar, las bacterias pueden consumir metano, las bacterias pueden consumir metales, las bacterias pueden hacer un montón de cosas. Y eso, en términos generales, es muy interesante para los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos permiten que todos estos elementos que están en la Tierra, que están en la atmósfera, pues recirculen y podamos asimilarlos. Los encargados de que podamos hacer eso son los microorganismos. Estos microorganismos pueden tomar el dióxido de carbono, quizás que esté en la atmósfera, pueden convertirlo, pueden sacar ese carbono, pueden utilizarlo, también pueden utilizar el nitrógeno que está en la atmósfera, en fin. Todos estos elementos que están en la atmósfera los pueden tomar, los pueden inclusive el nitrógeno fijar, pasar a la Tierra, dejarlos biodisponibles para otros organismos como las plantas y como los animales, y posteriormente este ciclo vuelve a empezar porque estos elementos regresan a la atmósfera. Entonces, si se dan cuenta, en términos ecológicos son súper interesantes, pero si hacemos un zoom, si lo vemos todavía más fino, son interesantes también y son la base fundamental de que también nuestro cuerpo pueda funcionar. En el interior de nuestro intestino, por ejemplo, tenemos grupos de microorganismos. Estos grupos de microorganismos, conocidos como microbiota, son aquellos que nos permiten o nos ayudan a procesar nuestro alimento y que nos permiten también estar bien y tener salud, ¿no? Y no solo están en nuestro intestino, están también en nuestra piel, están en absolutamente todos nosotros, están tan dentro de todos nosotros que están dentro de nuestras células inclusive. Esta interacción, esta relación tan fuerte que les estoy mencionando de nosotros con los microorganismos no es exclusiva de los humanos. Pasa así con absolutamente todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen una intensa, intrínseca, fuerte relación con los microorganismos. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros y han sido parte de nosotros y primero estuvieron ellos en la Tierra y después nosotros. Por supuesto que entonces esto ha hecho que se desarrollen relaciones ya de muchísimos años de cooperación entre estos grupos pequeñitos y nosotros, solo que como no los vemos, no lo sabemos o no lo sabíamos, ¿no? Hasta que ahora, con nuevas tecnologías y nuevas investigaciones, pues vamos sabiendo más y más sobre estos temas. En particular, a mí me gustaría platicarles de esta bonita e interesante interacción que se da de los microorganismos con un grupo que son las algas coralinas. Para los que no lo saben, las algas coralinas pertenecen a las algas, esas algas que ven en el mar o en sus acuarios, esas algas verdes, hay algunas rojitas. Las rojitas están más cerca de las algas coralinas y
parecen, si ustedes las vieran en el mar, parecen como una especie de cerebrito. Así como ven los corales, así son muy, muy parecidos a lo que estas no son corales, porque los corales son animales, estas son algas. Estos grupos de algas coralinas son muy interesantes, son fundamentales en muchos de los ecosistemas marinos que existen, ya que sirven para la retención de algunos organismos como por ejemplo peces, pulpos, etc. Nosotros en el Laboratorio de Biotecnología, Innovación y Ciencias Ambientales, BICA, trabajamos con estos grupos, estos microorganismos, en particular con bacterias, y los investigamos para ver cómo es su interacción con otros grupos, con otros organismos. Hemos encontrado que hay grupos de microorganismos que pueden estar ocasionando enfermedades a las algas coralinas, y esto es en verdad un problema. Las algas coralinas son importantes porque se encuentran en las zonas intermareales y también se pueden encontrar en profundidad, pero son ambientes donde pueden crecer grupos de peces, y estos grupos de peces, por ejemplo, pueden ser de interés comercial. Entonces, en estos ambientes donde crecen estos peces, es importante mantenerlos, porque ahí es donde se refugian las larvas de estos grupos de organismos. Y no solo de peces, sino también de muchos más organismos que son importantes en los ecosistemas. Ahora, ¿qué pasaría si se pierden estos sistemas de algas coralinas? Pues que estos organismos, que pueden ser inclusive de los que nosotros nos alimentamos, como los peces, pues ya no tengan dónde estar, que ya no tengan ese ambiente que les brinda un espacio seguro. Hemos encontrado que dependiendo de la zona donde muestreamos, hay algunos grupos que pueden causar daño a las algas coralinas, y estos grupos que causan daño a las algas coralinas pueden blanquearlas. Estos algas coralinas forman al final grandes mantos que pueden estar en el mar, y el hecho de que estén contaminadas con estas bacterias pues puede afectar su sistema, ¿no? Las algas coralinas tienen su microbioma, y dentro de este microbioma tienen aquel que le ayuda a todas sus relaciones con su ambiente, quizás procesar metabólicamente algunos compuestos, etcétera, pero en ese microbioma, en particular en la microbiota de algunas partes de ella, pueden llegar grupos de microorganismos que vengan de otro sitio, por alguna corriente, por algún otro organismo que se encuentra ahí, y quizás este grupo de microorganismos que lleguen ahí le pueda hacer daño o no. Eso ya depende del grupo que llegó, ¿no? Esto es interesante porque, como yo les mencionaba, nosotros estamos haciendo un análisis estamos haciendo una investigación sobre los grupos microbianos que nosotros encontramos en estas algas coralinas. Cuando nosotros encontramos esos grupos microbianos, podemos ver varias cosas. Por un lado, los grupos que tiene el alga, que están siendo benéficos para ella, pero también otros grupos de microorganismos que quizás no le están haciendo algún beneficio. Y para saber y para entender cómo son estos beneficios con el alga, tendremos que hacer una serie de investigaciones más adelante, y también ver cuál de ese microbioma se comparte entre los diferentes grupos que existen, ¿no?, dentro de los grupos de algas coralinas. También hemos encontrado en estos grupos de organismos de algas coralinas, hemos encontrado bacterias que pueden ser bastante útiles en términos biotecnológicos. Actualmente nuestras colaboraciones con otros investigadores y otros grupos de investigación y laboratorios nos han dejado ver que estas bacterias pueden servir para algún proceso biotecnológico. En particular, ahorita hemos encontrado algunas bacterias que pueden funcionar para evitar el crecimiento de otros microorganismos, así como también bacterias que pueden ser resistentes a algunos antibióticos y a algunos metales. Entonces, esto, aunque empieza a ser una investigación interesante, tendremos que esperar un poquito más para poder ver cómo la podemos dirigir. Y en el programa hemos realizado muchos trabajos de investigación que considero bastante importantes. Junto con mis compañeros del cuerpo académico, hemos estado desarrollando algunos textos sobre historia y literatura subcaliforniana. Para el próximo año tenemos pensado hacer una nueva reedición sobre los cambios que ha habido en la ciudad desde hace los últimos años en cuanto al avance en el uso de la gente de los géneros literarios diferentes como el teatro, la poesía, el cuento. Y en eso vamos a trabajar con el cuerpo académico. También pienso presentar un libro que es una extensión del otro libro que hice sobre la obra de Ricardo Piglia. El libro nuevo sería sobre la obra que hizo o que presentó y se publicó después del año 2008. No hay ahorita un libro, digamos, completo sobre esa parte de la obra de Piglia,
y completaría el anterior, lo cual terminaría siendo un tratado completo de su obra, creo. Luego pienso también presentar un libro de cuentos, una recopilación. Eso será a mi cuenta y será similar al proyecto del año pasado, donde recopilé todos los poemas que había hecho los últimos años, que es el libro Testigo, que es ¿no? Y todo ese trabajo pues va a salir el año que entra. También tenemos pensado hacer un libro de ensayos sobre la obra de Vicente Quirarte, eso con el Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos. No hay un libro que se encargue de la obra completa de Vicente Quirarte y nosotros estamos tratando de hacer eso también. Y pues esos son los proyectos que tengo para el año que entra como investigador. Regularmente como profesor me ocupo también de otras cosas. Hago proyectos de difusión cultural, uno de ellos que se repite cada año y que ya lleva 6 ediciones. Es el taller de cuento breve que se hace en el contexto del Día del Libro. Y en ese taller han salido algunas plumas interesantes que están trabajando ya en la ciudad, que han ganado premios o que pertenecen, o que se han integrado pues al contexto de trabajo de la literatura en la ciudad. Y algunos alumnos que son interesados en escribir y aprender a escribir cuentos o aprender a hacer narraciones cortas. En esta ocasión les quiero platicar de una investigación muy particular que hicimos acerca de los tipos de basura que hay en las playas principalmente de fondos arenosos. Y esta investigación surgió a partir de una convocatoria que hicieron algunos colegas chilenos, donde convocaron a investigadores de toda la costa del Pacífico americano y decidimos participar para monitorear 3 playas aquí en la ciudad de La Paz. Entonces el método consistió en primero determinar en qué fecha era la marea más baja del mes, para entonces tener una mayor extensión de playa y poder colocar en la playa 6 cuadros de 3 por 3 metros, desde la orilla del agua hasta donde comienza la vegetación o la duna. Y en esos 6 cuadros pues colectamos toda la basura mayor de 2 centímetros y la clasificamos en distintos tipos: vidrio, cartón, plástico de todos sus componentes, incluso pues en otro tipo de basura pues algunos componentes como semillas de frutas o cáscaras de algunas frutas. Y pues básicamente logramos hacerlo por iniciativa de este grupo chileno en diciembre del 2021, y pues por iniciativa propia yo le di seguimiento mes con mes en 2022, particularmente en esos 6 cuadros que se ponen a lo largo de la playa. Pues los que están más cercanos al agua normalmente no se encuentra mucha basura por el efecto de la marea, quizás, que se recorre todo y se pierde, pero sí consistentemente en los cuadros más alejados de la orilla, sobre todo pues colillas de cigarros o restos del carbón de las fogatas, y sobre todo lo más dominante pues plásticos, ¿no? Plásticos como que ha sido el componente de basura dominante en todas las playas del Pacífico, según los datos de los colegas chilenos. Entonces ahorita yo me encuentro procesando los datos del año 2022 y 2023 para una publicación científica, porque esta información es sistemática, ha sido consistente, ya hay publicaciones que hablan al respecto con esta metodología. Y entonces quiero expresarles lo que encontré en La Paz a los colegas de otras localidades, porque nos sirve para fines comparativos, ¿no? Por otro lado, pues también una parte de esta investigación inicialmente se hizo dentro de un área natural protegida, que es Balandra, en una playita que está junto al Tesoro, se llama Puerto Gato. Y les comentaba en su momento a las autoridades la intención de hacer el monitoreo. Se vieron interesados también en saber de qué se trata, y entonces ha sido también un sitio que he monitoreado también para quizás tener el dato reciente
y en su momento quizás tomar algunas decisiones, ¿no? Normalmente, pues, la basura que encontramos es que la misma gente la dejamos, y yo pienso que es necesario, pues, una llamada de atención a todos los que vamos a la playa, de siempre llevar un recipiente, una bolsa extra para recuperar todos los desechos, incluso a veces, pues, desechos que no son nuestros. Entonces, al final, pues, podemos llevarnos toda la basura y confinarla aquí en la ciudad, donde sabemos que habrá un servicio urbano o municipal, pues, para la colecta. Bueno, ahora estamos trabajando en una cuestión de evaluar cosecha de agua, de niebla y de sereno, que se inició por estar trabajando con pescadores en zonas aquí del norte del estado, en zonas rurales, costeras, donde el acceso al agua está, bueno, es difícil porque estamos en una zona desértica. Y el hecho de trabajar con pescadores, bueno, más allá de trabajar con el recurso pesquero, la cuestión de la escasez de agua es una realidad. Entonces eso sale en los trabajos, uno se da cuenta, ¿no? Cuando está en esas localidades. Y el hecho de haber participado, que nos haya tocado cuando estábamos trabajando con los pescadores varios días, sobre todo en la mañana, con neblinas muy densas, fue que surgió la idea de evaluar si esa agua que viene en la forma de nube de la niebla, si es un recurso viable o no en estas localidades que, como dije al principio, son, bueno, localidades rurales y bastante aisladas, ¿no? Del norte del estado, en áreas muy secas. Bueno, de ahí, pues sí, el doctor, con esas percepciones de la niebla, pues me invitó a colaborar en la propuesta de la evaluación del potencial de agua que se podría recuperar de esta niebla, y nos pusimos a documentarnos para ver cómo podríamos lograrlo. Y obviamente ya hay experiencias en otras regiones del mundo, en Namibia, en África, en Perú, en Chile, e incluso encontramos algunos personas que están haciendo algunas proyecciones aquí también en México, en las zonas de las sierras. Y sí, empezamos a darnos cuenta que la costa occidental del Baja California Sur, pues se presentaban bancos de niebla bastante importantes. Y de ahí proyectamos la idea de dar el seguimiento de evaluar ese potencial para ver qué tanto se podría cosechar o colectar de agua, ¿sí? Y si esta agua podría tener alguna utilidad particular, dependiendo de la calidad de agua que se pudiera obtener. Entonces, y justo pues ya empezamos formalmente con un año ya de investigación, de muestreo, encontrando que esta niebla pues obviamente se está presentando en los meses fríos, a partir de octubre hasta marzo, abril, y luego cuando empieza la temporada cálida, que es entre mayo hasta agosto, septiembre, ahí es cuando desciende realmente la presencia de niebla y vuelve a iniciar otra vez para octubre, noviembre, ¿no? Entonces, la frecuencia de la niebla, la densidad, los días de presencia es variable, y obviamente por eso estamos tratando de evaluar qué tan factible es cosechar agua, qué tantos mililitros, litros nos podría estar dando por alguna área determinada, ¿no? Y bueno, y lo de que colocamos unos, se llaman neblinómetros, ¿sí? Que son bastidores de 1 metro por 1 metro, y bueno, lo que encontramos es que en algunos sitios se puede cosechar hasta más de, bueno, hasta hace poco era más de medio litro de agua. Ahora ya hemos tenido ahora en este último noviembre registros de litro y medio de agua por metro cuadrado por evento de niebla, ¿no? Entonces ahí es interesante porque también ahorita hicimos mucho trabajo con las comunidades, apoyándonos con muchas escuelas que nos apoyaron para el seguimiento de estas estructuras y la evaluación de la cosecha de agua. Aunque gracias a que nos apoyan con esto, perdemos un poquito el potencial de mejores lugares donde hay más niebla, ¿no? Próximos a los poblados, ¿no? Entonces, pero en estos lugares donde se ha captado agua, que es
poca la presencia de niebla, que no es el mejor lugar idóneo, ha sido porque necesitamos la colaboración de la gente que nos apoya para el seguimiento. Pero eventualmente ellos también se han interesando las diferentes comunidades y nos están ya ahora indicando dónde están los mejores sitios de neblina, que ahora también viene la parte de valor, precisamente otros sitios de mayor presencia de niebla, y entonces tenemos la expectativa de que se puede generar, yo creo que más del doble de lo que estamos obteniendo ahorita de agua. Entonces eso es una muy buena oportunidad para generar pues agua sin extraer básicamente de los pozos, ¿no? Del acuífero. Entonces, y realmente es una neblina que no afecta a otras formas de vidas, porque realmente como es básicamente en el área que está pasando la niebla, realmente no impregna la tierra, el agua. Entonces también es algo que es bueno, porque es una oportunidad de un recurso que está disponible. Pero que no se aprovecha. Y no se aprovecha, así es efímero. Y entonces por eso también la idea de trabajar con gente de ingeniería y arquitectura del tecnológico es para tener otros diseños que ayuden a eficientizar esta captura de agua, ¿no? Para el poblado. Y como dice el doctor Salvadeo, también valorar esta captura de agua, que es en las madrugadas, en las mañanas, que está el rocío cayendo sobre los techos de las casas, los tejados, que pueden ser bastante importante también. Es una oportunidad que estamos viendo y que también ahora en este año estaremos evaluando también ese potencial de cosecha agua a partir de esta condensación de madrugada, ¿no? Ahora les quiero leer un poema de mi libro Testigo. Este libro fue publicado en Amazon, lo pueden conseguir ahí, si ponen mi nombre, Gabriel Rovira, y el poema se llama Discurso 1. También aparece en el libro Discurso del Asombro, editado por la universidad. Discurso 1. Minucioso y enorme, el universo nos revela pequeños. Nada vemos en tanto respiramos, mas cada voz es trazo del retrato que hacemos en la aventura humana. Sorprendida evidencia de la vida, el orden en el cósmico desorden o en la ignota estructura. Pero mi voz, aislada, perdida en el murmullo del enjambre, es otro laberinto sin sentido, si no tiene contraste en la ajena respuesta. Alguien dice las cosas, siempre es alguien que dice, y siempre para alguien, en una circunstancia, en la luz de un deseo. Alguien que participe en la tertulia en la que todo verbo es causa y efecto de otros cantos. Pero decir la flor y leer su mensaje, o el sentido total de una sonrisa nueva, como ahorrar la música en la bolsa, no pueden las palabras. Me basta con saber que no estoy solo, que hay otros descifrando el laberinto y que somos la voz de un único deseo. Hemos llegado al final de este programa, pero recuerda que la próxima semana tenemos una cita con más información de lo que acontece en nuestra universidad. Se despide Nicole Zamudio y nos vemos en una próxima emisión de Punto Universitario.